La belleza pensar haciendo una reivindicación, la reivindicación del lobo. Quiero traer a colación el viejo cuento de los hermanos Grimm, que seguramente tiene origen en algún mito mucho más antiguo, la Caperucita Roja. Ese cuento nos ha sido contado y transmitido de generación en generación y ha entrado en nuestra infancia como una fuerte imagen. Hay estudios incluso de un psicoanalista, Bruno Bettelheim, sobre los significados implícitos, culturales y personales y psicoanalíticos en ese cuento. Si ustedes recuerdan la historia, la Caperucita Roja tiene que ir a ver a su abuela, que está enferma. Y la primera advertencia que le hace la madre al iniciar su camino a esta niña que es descrita en el cuento como una pequeña y dulce coquetuela, así dice en la versión original de los hermanos Grimm, en una de las buenas traducciones, y le dice, mira, tienes tu trozo de torta, vas a ir a ver a tu abuela, pero ten mucho cuidado con distraerte en el camino con las flores, no te fijes en las flores ni en las mariposas que hay en el bosque y ten cuidado con el lobo. En este cuento, la Caperucita Roja, sin darnos cuenta, está presente quizás uno de los conflictos más fuertes de nuestra cultura. Primero, la estigmatización del lobo, es decir, de un animal que en sus orígenes nunca ha atacado al hombre porque sí, sino solamente como defensa o como cazador de una presa que le va a dar alimento, y que sin embargo ha sido presentado en los cuentos como un ser malvado y perverso. Y para conversar sobre el lobo, sobre el cuento del lobo que nos ha sido transmitido en nuestra generación y nuestra cultura patriarcal, estoy con don Humberto Maturana. Gracias por estar con nosotros, maestro, y tenerlo acá en este programa. La verdad es que nos hacía falta tenerlo presente en La Belleza Pensar. Muchas gracias. Yo quería decirle que el libro que a mí más me tocó, que más en el fondo removió mi certeza, fue el libro Amor y Juego, Fundamentos Olvidados del Humano, porque me hizo ver desde otra perspectiva, desde otra mirada, lo que es mi propia vida y la vida de cualquier joven, adolescente y adulto de la sociedad occidental. Quisiera preguntarle, usted hace un análisis muy descarnado y muy crítico de la sociedad patriarcal. ¿De dónde surgió en usted la preocupación por este tema? Usted había trabajado en la biología, de alguna manera en la teoría del conocimiento. ¿Cómo llegó a trabajar o a enfrentarse al tema de la cultura patriarcal y matrística? De varias maneras. Por un lado, yo he tenido desde pequeño una conexión con lo que podríamos llamar la cultura matrística, porque mi madre fue feminista, fue cofundadora del movimiento de emancipación femenina en la década del 30. Por otra parte, cuando uno lee un poco de antropología, las múltiples diferencias culturales en los múltiples pueblos que hay en la Tierra y se encuentra con culturas distintas de la nuestra, que no están centradas en la dominación, que no están centradas en el hombre como una figura autoritaria. Y más aún, en los últimos 20 o 25 años o más, un tremendo desarrollo de la literatura feminista que con una libertad maravillosa ha hurgado en todos los ámbitos, usualmente considerados cerrados o tabús para la reflexión, que tienen que ver con los mitos de origen, con el sexo, con la discriminación de la mujer en particular. Y por último, con el deseo de entender el cambio cultural. Todos, yo no sé mucho cómo será el caso de los jóvenes de ahora, pero yo pertenezco a un momento de la historia en mi juventud que estábamos todos preocupados con el cambio cultural. La preocupación era cómo vamos a participar en cambiar una cultura, el mundo que estamos viviendo, que genera tanta miseria y tanto sufrimiento, en otro que sea más armónico, menos negador del humano. Y esto en un momento histórico en el cual la Unión Soviética fuese uno comunista o no, la gran esperanza, porque había surgido con un propósito ético, era una promesa de un intento de hacer una cultura
justa, una convivencia justa, un mundo humano justo. Y aunque había mucha oposición y había escritos que hablaban de su falacia, de que en verdad no era lo que supuestamente se decía que era, o que la promesa o la intención de alguna manera había sido violada, ahí estaba como una posibilidad. Entonces yo vivía en un espacio con la pregunta por el cambio cultural. ¿Cómo cambia una cultura? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Tiene que ser a través de la guerra? ¿Acaso el cambio cultural exige la eliminación del que piensa de manera distinta? Entonces, frente a eso, al mismo tiempo, todos nos dimos cuenta de que 39 años de Franco en España no cambiaron España. O sea, Franco se va y lo que aparece en España es, si no idéntica a la España que terminó con la Revolución Española, la Guerra Civil Española más bien, pero sí con los mismos problemas, las mismas preguntas, la misma situación de actitud frente a la vida como si nada esencial hubiese pasado. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que cambie una cultura? Mucho antes todavía, cuando niño, yo recordaba haber leído la Biblia o la historia sagrada, como la llamábamos los católicos, la historia del pueblo hebreo que va a la tierra prometida, viene Moisés y llega a la frontera, manda exploradores y estos vuelven diciendo que es una tierra maravillosa donde fluye la leche y la miel y que está poblada por gigantes. Entonces Dios, indignado, condena a vagar 40 años en el desierto, vuelven de nuevo, nuevamente exploradores. Es una tierra maravillosa donde fluye la leche y la miel, pero está poblada por hombres de tamaño normal. Y a mí eso me sorprendió. ¿Cómo se achicaron los hombres? Si primero eran gigantes, 40 años después eran chicos. ¿Qué pasó ahí? Y esa fue una pregunta que yo tuve desde pequeño. Y claro, lo que pasó fue no que cambiaba el tamaño de los habitantes de la tierra prometida de Palestina, sino que cambió la actitud vital de los hebreos. Hubo un cambio cultural. ¿Cómo se produce el cambio cultural? Pensé que para que hubiese cambio cultural tenía que estar uno 40 años en el desierto. Pero la cosa es más compleja que esa, y eventualmente me orienté a la pregunta por las emociones. Y eso, usted, claro, en el libro, y ese es el corazón de este tema en estos momentos. Hay una afirmación que es rotunda en su libro, que a mí me remeció, digamos, que dice: la vida humana, como toda vida animal, es vivida en el fluir emocional que constituye en cada instante el escenario básico desde el cual surgen nuestras acciones. Más aún, pienso que son nuestras emociones lo que determina en cada instante lo que hacemos o no hacemos, no nuestra razón. Esa afirmación es como un golpe bajo a toda nuestra cultura logocéntrica, ¿no? Así es, pero yo creo que no es un golpe bajo, es una liberación, porque es una ampliación del entendimiento. El que actuemos desde la emoción no niega la razón, pero le permite a uno darse cuenta de que la razón se funda en premisas fundamentales cuya aceptación no es racional, sino que es emocional, pertenece a la emoción. Y en tanto la emoción y el emocional es lo fundamental en la organización del vivir, en el espacio que se vive. Para que haya cambio cultural tiene que haber cambio emocional, ¿no? Y esa es la temática de ese... ¿Significaría eso que detrás de todas las utopías, por ejemplo, el comunismo, el fascismo, etcétera, todas las grandes utopías de este siglo por lo menos, y las utopías pasadas, más que un proyecto político, ideológico, lo fundamental es una emoción que produce ese proyecto político o esa utopía? Bueno, evidentemente, y es justamente el no entender que lo que está en juego es una dinámica emocional lo que lleva al fracaso. Por ejemplo, cuando se produce la Revolución Rusa, hay un propósito ético, hay una fuerza de acción en un convencimiento de que lo que se quiere hacer es válido. Los razonamientos en el fondo están ahí, pero no son los que convencen, lo que convence es la inspiración ética, el propósito ético. Pero ese propósito ético que mueve a la gente, en algún momento
viene a ser desvirtuado por una argumentación racional sobre el cómo debe hacerse. Y el cómo debe hacerse es a través de una dictadura, la dictadura del proletariado. Y esa argumentación racional cambia el emocional, porque desde el propósito ético se pasa a la exigencia, al obligar al otro. Y se termina con lo que pasó, digámoslo así, la completa negación del propósito inicial. Ahora, ¿esta emocionalidad es propia del ser humano como especie o es algo que lo liga a otras especies animales? Yo quisiera no usar la palabra emocionalidad porque tiene ciertas connotaciones negativas en nuestra cultura. El emocionar como un fundamento, sí, es propio de todos los animales. Todos los animales se mueven en el fluir de las emociones. ¿Y cuál sería, hay alguna diferencia cualitativa en el emocionar humano en relación a otras especies animales? No fundamentalmente, las diferencias corresponden a la riqueza y diversidad del emocionar y su entrelazamiento con el lenguaje y por lo tanto con la razón. En el comienzo, en la introducción de este texto del amor y juego, usted habla también de la conversación. Bueno, esto es una conversación. En el fondo, si no entendí mal, todas las acciones humanas, la cultura en la que estamos inmersos, la civilización, nuestro modo de comportamiento tiene que ver con una red de conversaciones. Es decir, nosotros somos en el lenguaje. ¿Podría explicar un poco más ese concepto? Sí. Lo que yo digo es lo siguiente, que lo humano surge en la historia de los primates bípedos a la cual pertenecemos, cuando el vivir en el lenguaje, y yo digo ahí y en otras partes que el lenguaje es un fluir en la convivencia en coordinaciones conductuales, consensuales que surgen en el vivir, empieza a conservarse de generación en generación. Pero surge necesariamente entrelazado con el vivir emocional, con el fluir en las emociones. Ahora, si usted atiende en la vida cotidiana, se da cuenta que todo proceso racional se entrelaza con las emociones. Y si le cambian las emociones, si le cambia el emocionar, le cambia el razonar. Usted se molesta por algo y su razonar sigue un cierto curso. Se alegra por algo y su razonar sigue otro. Se serena, su razonar sigue otro curso. En el proceso de desarrollar un cierto argumento racional le cambia la emoción y cambia el fluir del razonar. De modo que se nos entrelaza el razonar con el emocionar, el lenguajear con el emocionar. Y es a eso lo que llamo conversar. Ahora, el lenguaje no es un fenómeno abstracto, tiene que ver con el hacer, tiene que ver con la conducta, con las coordinaciones de conducta, con las coordinaciones de hacer. Una suerte de red, ¿no? Que se va entrelazando. Sí, pero lo que quiero decir en este instante es que tiene que ver con el hacer. No es abstracto, no tiene que ver con los símbolos, tiene que ver con el hacer. Cuando me llaman por teléfono y hacemos una interacción en el lenguaje, lo que coordinamos es el hacer. El resultado es que estoy aquí, por ejemplo, de una llamada telefónica que me invitaban a venir a este programa. Pero eso también tiene que coordinar las emociones, porque si resulta de que de esta invitación, que puede ser impecable en su justificación racional, no resulta mi deseo de venir, no vengo. Entonces la conversación es un entrelazamiento del lenguajear y el emocionar. Ahora, lo que yo digo es que todo quehacer humano se da en redes de conversaciones. La medicina es una red de conversaciones, la ingeniería es una red de conversaciones, el derecho es una red de conversaciones, el cocinar es una red de conversaciones. El amor también, ¿no? No, digámoslo, el amorizar sería una red de conversaciones, como una actividad, ¿eh? El amorizar como una actividad, no como una emoción. Pero, por ejemplo, el hacer un programa de televisión es una red de conversaciones. Y es una red de conversaciones porque usted tiene que coordinar el hacer y el emocionar. Aquí un paréntesis. Tengo la sensación de que toda esta teoría y esta aplicación que ha hecho Fernando Flores tiene que ver un poco con esta matriz, ¿no?, de pensamiento. El hecho de considerar el lenguaje como un hacer. Bueno, claro, él fue alumno mío. Él fue alumno mío mientras estaba preso en Tres Álamos. Durante 8 meses yo lo fui a ver 2 veces al mes y en verdad le hice una tutoría sobre el lenguaje, sobre biología del conocimiento. Pero él,
las cosas que él ha hecho las ha desarrollado él. Vamos al origen de nuestra cultura, porque aquí está entrelazado, como usted dice, el emocionar con el lenguajear, ¿no es cierto? Si no entendí mal. Y quisiéramos saber de dónde venimos nosotros, cuál es nuestra red de conversaciones, de dónde nace nuestra cultura patriarcal, que usted señala por lo demás como fuente de sufrimiento del ser humano, fuente de neurosis, de dolor, de contradicción, de angustia, etc. Así es. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Cuál es nuestro origen emocional de nuestra cultura? Yo propongo en ese libro, Amor y Juego, Fundamentos Olvidados del Humano, que la cultura patriarcal surge como una modificación de una cultura matrística preexistente, anterior, y que surge con el cambio de las emociones, cambio el emocionar del vivir. Los cambios de conductas no son suficientes para que cambie el emocional. Tiene que darse circunstancias del vivir suficientemente complejas como para que cambie el emocionar y el hacer. Y mi proposición es que el patriarcado, como forma fundamental de vida, surge con el pastoreo, y que cuando surge, al surgir el pastoreo, surge como un convivir armónico, en el cual aparece la apropiación, aparece la desconfianza, aparecen las armas, aparece la guerra, aparece la valoración de la procreación. Ahí viene la casa del lobo que estábamos diciendo. Y que todo esto tiene que ver con la exclusión del lobo de lo que le es normalmente su alimento. Digamos, eso es lo que yo propongo allí. Y esto lo asocio con el hecho que usted mencionaba al comienzo de los mitos del lobo como un ser enemigo del humano, agresivo, sangriento, en circunstancias que los estudios del lobo en su conducta silvestre muestran un animal completamente distinto. Entonces yo pienso que el lobo surge como enemigo en el momento en que se le empieza a excluir del acceso normal a su comida. Y que esa exclusión del acceso normal a la comida del lobo, hará unos 15.000, 20.000 años atrás, en Asia, empieza a practicarse de generación a generación en el aprendizaje de los niños. Y entonces cambia el emocionar. ¿Cómo es que, porque antes la cultura patriarcal estaba la cultura matrística? Tengo entendido que, por ejemplo, la cultura cretense sería un ejemplo de cultura matrística. Sí. ¿Cómo es que esta cultura, que tal como la describe usted y como está escrita en otros libros, una cultura donde hay, digamos, un predominio de lo estético, un respeto por la naturaleza, una especie de convivencia armoniosa con la naturaleza y con una deidad madre femenina que de alguna manera sintetiza esa naturaleza o ese cosmos natural? ¿Cómo es que esta cultura tan armoniosa, que aseguraba una cierta felicidad, que casi parece como un paraíso mirado desde ahora, desde el hombre moderno, sucumbe frente a la cultura patriarcal? ¿No es que en sí misma a lo mejor tenía alguna debilidad o alguna carencia que la hace desaparecer? No, yo creo que no. Yo creo que lo que ocurre es lo siguiente, que esta cultura patriarcal pastora, que en su origen es armónica también, hombres y mujeres son patriarcales, hombres y mujeres valoran la procreación, hombres y mujeres viven este espacio de apropiación sin conflicto fundamental entre ellos, pero generan pobreza. Generan pobreza porque generan una dinámica lineal en la reproducción. Hay un cambio de mirada sobre las coherencias del mundo natural porque aparece la desconfianza, y aparece la desconfianza porque está la exclusión del lobo. Y el lobo, por supuesto, si usted lo echa, da la vuelta para encontrar su acceso al ganado por otro lado. Entonces, eventualmente lo mata. Entonces, cambia el emocionar, pero todavía es armónico. Pero al cambiar ese emocionar, al aparecer la desconfianza en el mundo natural, aparece la valoración de la procreación, se empieza a tener seguridad en que haya más animales. Pero si crece la población animal, pasan dos cosas: aumenta la contaminación, el daño del medio ambiente, y aparece el hambre, porque se saca del entorno con más velocidad que aquella con la cual éste normalmente repone. Aparece la pobreza. Y aparece la pobreza para el ganado y para la familia. Y en un mundo abierto, esta familia se mueve.
Entonces se mueven estos pueblos pastores a otros lugares y a otros lugares, y se juntan o se separan y aparece una cultura centrada esta vez en la desconfianza, en la apropiación, en el matar al enemigo, porque aparece la enemistad como aquel que uno quiere negar o cuando uno quiere apropiarse de lo suyo, como en el caso de apropiarse de aquello que es la comida del lobo. Y eventualmente se encuentran estos dos pueblos, matrístico y patriarcal. Ahora, el pueblo matrístico no está centrado en la guerra, pero el pueblo patriarcal sí. Y si es un problema de fuerza. Es un problema de actitud. Lo mismo pasó cuando llegaron los españoles a México con Cortés y se produce la guerra con los aztecas. Los aztecas eran valientes, eran guerreros, pero miraban la guerra de una manera distinta de los españoles. Es cierto que los españoles tenían armas más poderosas, pero la actitud era distinta. El azteca hacía la guerra para ser prisioneros, el español hacía la guerra para matar al enemigo. Entonces, en el momento en que usted golpea a alguien para hacerlo prisionero, lo golpea con menos fuerza que cuando lo golpea para matarlo. Entonces, ¿quién pierde? Pierde el que disminuye su acción porque no quiere la muerte del otro. Bueno, aquí, en este encuentro, estos pueblos pastores patriarcales tienen la actitud del exterminio, de matar al otro. Pero los pueblos matrísticos no están centrados en el exterminio. Se mueven de otra manera. Entonces son derrotados los hombres muertos y las mujeres apropiadas por estos hombres patriarcales. Pero el patriarcado no tiene que ver con el hombre, es una cultura. Hombres y mujeres patriarcales son patriarcales. Vamos a seguir avanzando en esta historia que es apasionante y que nos va a llevar a lo que somos ahora, en este instante, en este presente, en este conversar de ahora. Pero quisiera un poco graficar un poco más, está muy bien descrito en el libro. Está presentado, como dije, casi como una edad dorada, casi un paraíso, este mundo matriarcal. Uno llega a sentir casi una suerte como matrístico, casi una suerte de nostalgia, ¿no? Qué bueno. Pensando y leyendo la descripción que usted hace de ese mundo, me dio la sensación de que en nuestra poesía y en el arte occidental, particularmente en la poesía romántica, por ejemplo, está de alguna manera, a lo mejor inconscientemente, la nostalgia de ese mundo matriarcal. Matrístico, o sea, perdón, de nuevo repito, de ese mundo donde había un orden con la naturaleza, donde había, está la figura de la madre como una figura importante, central, hay una convivencia, hay un elemento estético que rodea una sacralidad de la vida, etc. O sea que en nuestra cultura y en las expresiones artísticas importantes de este siglo sobre todo, habría también a lo mejor una nostalgia de ese estado original. Ciertamente la hay, porque en nuestra cultura ese estado original está en la relación materno-infantil, en la relación de las mujeres y los niños, en la parte básica de la infancia de todos nosotros, en esta cultura, no en todas las culturas es igual. Entonces la nostalgia tiene que ver con eso, porque el tránsito de la niñez a la vida adulta es un cambio cultural. Uno pasa de una cultura centrada en la cooperación, en la participación, en el cuidado, en la atención, en la alegría, en el encanto del vivir y del hacer en el ámbito de lo natural, a una cultura centrada en la exigencia, la dominación, la competencia, la lucha. Y es un salto terrible. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Recuperar lo otro. Pero ¿qué es lo que uno quiere, por ejemplo? Hay un chiste que es el siguiente. Un señor rico, ya anciano, está de visita en Nápoles y se encuentra con un napolitano ahí tendido en la playa, un hombre joven. Le dice, bueno, ¿y usted ahí no hace nada, no trabaja? Y el napolitano le dice, bueno, pero ¿para qué quiere que trabaje? Para ganar plata. ¿Y para qué quiere que gane plata? Bueno, para poder viajar. ¿Y a dónde quiere que vaya? Puede venir a Nápoles a disfrutar de la naturaleza, del mar. Entonces, el chiste, claro, él está ahí, no necesita ganar plata para estar ahí. Pero no solamente eso, sino que resulta que este señor, en el fondo, quiere recuperar ese espacio de armonía con lo natural. O sea, nosotros, adultos, patriarcales, también buscamos como un lugar que nos devuelve la exquisitez de la vida, un ámbito matrístico. Pensando en eso, lo traje como ejemplo, hay un libro de Saint-Exupéry que es El Principito, que es un clásico. Sí. Leyendo y releyendo el libro suyo, yo pensaba que lo que hace en este libro Saint-Exupéry, que parece con una crítica a los adultos al comienzo, ¿no? Este niño que es incomprendido, que no le comprende su dibujo, este niñito, este Principito, sería a lo mejor el arquetipo
de esa infancia que ha sido educada o que pertenece al ámbito de lo matrístico, que se enfrenta a un mundo de la eficiencia, un mundo del orden, un mundo donde los adultos solo hablan de política y de corbatas, como dice Antonio Exupéry. Lo veía como un ejemplo plástico de Yo eso. creo que sí, yo creo que Saint-Exupéry en ese libro hace una cosa así. Este niño opera en la poesía de las coherencias de un mundo natural, armónico, analógico, y se encuentra con que tiene que actuar después o que está exigido y criticado de un mundo lineal, rígido, exigente, no acogedor, que es el mundo adulto, por lo menos que lo describe allí, y el que le describen a uno. Cuando es niño chico y le dice que va a ir al colegio, a la vida adulta, le describen ese mundo. Ahora, ¿cómo puede mantenerse estos elementos o residuos de la cultura matrística si es que la que ha triunfado es la cultura patriarcal? Quiero decir, ¿qué pasa con la madre? Usted lo dice de alguna manera en el libro. ¿Las madres de alguna manera han conservado, casi como clandestinamente, por decirlo así, elementos de la cultura matrística anterior? Ciertamente, ciertamente, las madres conservan la cultura, pero conservan las dos culturas. Conservan la cultura matrística en la relación materno-infantil y la cultura patriarcal en la vida adulta, en la cual ellas también tienen de alguna manera que participar. Y es en tanto esos aspectos matrísticos se conservan y las madres logran proteger a sus hijos de la continua penetración de la cultura patriarcal, esa cultura matrística está allí. Pero ahora están pasando cosas que no van en esa dirección. Por ejemplo, en estos momentos, en muchas partes, ya se está haciendo, se quiere hacer el tomarle examen a los niños para el jardín infantil. Un examen que está destinado a evaluarlo según la proyección que uno está haciendo para un futuro mercantil de la vida del siglo XXI. Bueno, eso es una penetración en el espacio matrístico de la cultura patriarcal que va a negar esta formación fundamental del niño como un ser que vive un espacio tierno, de juego, de encanto, de estética, acogido en la legitimidad de su ser, porque se lo va a instrumentalizar para el futuro. Y en esa manera vamos a destruir estos fundamentos matrísticos de nuestra cultura. Ahora, significa que nosotros como niños, nacidos en esta cultura patriarcal, criados por madres matrísticas, valga la redundancia, de alguna manera hemos sido criados en una suerte de esquizofrenia. Sí, efectivamente, y esa esquizofrenia se ve de dos maneras fundamentales. Una, crecemos viviendo el conflicto de la cultura patriarcal y la cultura matrística como el conflicto entre lo masculino y lo femenino. Y tanto es así que hay terapias de recuperación de la armonía de lo masculino y lo femenino para los adultos. Y el otro aspecto esquizofrénico está en lo que le pasa al joven en la adolescencia, hombre o mujer, que tiene que pasar de su vida matrística a su vida patriarcal, en circunstancia de que la vida patriarcal niega todos los valores de la vida matrística. Entonces, se habla de un conflicto del desarrollo psicológico en circunstancia de que lo que hay es un conflicto de cambio de cultura. Usted al hacer un análisis de la cultura matrística y patriarcal analiza un elemento que me parece fundamental, que es el elemento místico espiritual, y luego que se transforma en la cultura patriarcal en lo religioso. La cultura matrística tenía una religión o una espiritualidad, como decíamos al comienzo, ligada directamente con la tierra, o sea, fundamentalmente terrestre, ¿no? A través de una diosa que sintetizaba los elementos naturales. El cambio se produciría en la cultura patriarcal con la introducción de un dios o una espiritualidad más abstracta. Celeste. Ahora, ¿usted incluye dentro de la cultura patriarcal también el fenómeno del cristianismo? Sí, definitivamente. Pero el cristianismo como religión. Pero Jesús es un intento, no explícito, no dicho así, de volver a la confianza en el mundo natural matrístico. Jesús tiene muchos rasgos matrísticos en su relato. Jesús en verdad yo diría es prácticamente un intento de recuperar las dimensiones matrísticas. Él habla por ejemplo, del reino de Dios. Todo su discurso sobre el reino de Dios es un discurso ecológico,
no con nuestro hablar ecológico, pero habla de las coherencias del mundo natural, donde los pájaros no tienen que trabajar, las flores se visten naturalmente de bellos colores, y cómo uno tiene que tener confianza en el reino de Dios, por la armonía del reino de Dios. Ese es un discurso que tiene que ver con una visión matrística del mundo natural. Ahora el amor también. Y el amor, Frente a la guerra. claro, lo que Jesús hace una cosa muy, muy interesante, y es la siguiente. Él, dejemos de lado por un momento nuestras creencias sobre la divinidad y pensémoslo como un maestro espiritual. Él, como maestro espiritual, de alguna manera pertenece a una corriente mucho más antigua que él, que ve el sufrimiento humano centrado esencialmente en el apego. En ese sentido, su visión básica es parecida a la visión budista, a la visión de las muchas religiones orientales antiguas. Y su prédica es precisamente eso, la búsqueda del desapego. Pero su práctica para el desapego es el amor. En el budismo la práctica para el desapego es la meditación. En Jesús la práctica para el desapego es el amor. Y esa es su verdadera apertura. Su genialidad, digamos, su haber genialidad. surgido en una cultura, porque la cultura del judaísmo, si no entiendo mal, sería el ejemplo, el Antiguo Testamento, el ejemplo gráfico de la cultura patriarcal. Es un ejemplo gráfico de una cultura patriarcal que tiene también elementos matrísticos que están continuamente siendo dominados y sometidos por lo patriarcal a través de la ley, de la norma. El conflicto de Jesús es con la ley judaica. Con lo externo. Con lo externo, con la norma que destruye lo espiritual. Entonces, él es judío. Él retoma también de su tradición elementos de los profetas, etcétera, que tienen que ver con el amor. Pero lo que él hace es plasma al amor como la práctica fundamental de liberación espiritual, de salvación del ser humano al liberarlo del apego. Se podría decir entonces, porque este tema es bastante interesante, no aparece dicho en el libro, entonces bueno, a lo mejor comentarlo acá. Se podría decir que en este Cristo del que estamos hablando hay elementos matrísticos, revolucionarios, por decirlo así, que atentan contra la cultura patriarcal, fijada sobre todo en la ley, en lo externo, en la dominación, en la violencia, etcétera. Pero que sin embargo el cristianismo como religión se habría transformado o habría modificado ese mensaje inicial tomando características propias de la cultura patrística. Claro, se habría repatriarcalizado. Y eso lo hace Pablo. Pablo restituye, y los que siguen de él también, restituyen el sacerdocio y la ley como fuente fundamental para la religión y le quitan su carácter espiritual fundado en el amor. Se habla de amor, por supuesto que se habla de amor en el cristianismo, pero Pablo restituye la ley. No en vano Nietzsche pone a Pablo como el anticristo. Su libro El Anticristo es en verdad una mostración de cómo Pablo destruye las enseñanzas de Jesús. De esta cultura patriarcal que estamos criticando o sobre la cual estamos conversando ahora y rescatando los elementos negativos, ¿usted rescataría algún elemento positivo de nuestra civilización? Es una cultura que ha dado, por ejemplo, desarrollo científico, progreso tecnológico, en el aspecto positivo estoy diciendo, desarrollo de la filosofía, del pensamiento, desarrollo del arte también. Claro. No, yo creo que todas las culturas tienen aspectos estéticos, aspectos intelectuales que son valiosos. El problema es cómo están insertos en la vida. Resulta que la ciencia es un gran valor, pero nosotros los insertamos desde la perspectiva del control, del dominio, y terminamos en esta situación de destrucción del medio ambiente en que estamos, porque creemos que la vida es una lucha contra el mundo natural. Entonces, en vez de usar nuestro entendimiento científico para la armonización de la vida, lo usamos para creer que podemos controlar y que debemos controlar el mundo natural. Me llamó algo la atención en el libro a propósito de la ciencia. Me pareció entender de que la ciencia tendría su origen o su germen en una cultura matrística. Y en cambio la filosofía tendría su germen, su origen en la cultura patrística. Eso es lo que yo digo allí,
Porque la ciencia, el criterio de validación del explicar científico, la ciencia como actitud está abierta continuamente a la reflexión y por lo tanto está abierta continuamente a la liberación de los dogmatismos, a escaparse de los dogmatismos. Pero está alejada del emocional o de la emoción. Supone que el científico... Yo pienso que lo que está alejado de la emoción son los científicos, no la ciencia. La ciencia no tiene que ver con la emoción o la no emoción porque es un modo de validar explicaciones, que es el mismo modo de validar explicaciones cotidianas y uno lo puede usar de cualquier manera. Ahora, la ciencia se ha desarrollado con ciertas características en la cultura patriarcal y eso o es un valor positivo que puede ser utilizado en una cultura neomatrística o es un valor, no un valor, o es un elemento negativo que puede llevarnos a destruir el mundo natural en que vivimos dependiendo de cómo lo usemos. Yo creo que lo bueno de la cultura, no sé si es de la cultura patriarcal, pero de las cosas buenas que han pasado con la cultura patriarcal, es el que el pensamiento lineal, racional, desarrollado en la cultura patriarcal, hecho desde el pensar científico que lo libera a uno del dogmatismo, le permite hacer las reflexiones que estamos haciendo ahora y estas reflexiones que yo hago allí en esos libros, de una manera que uno puede integrar un entendimiento lineal con un entendimiento sistémico que lleva a una mejor comprensión del mundo natural. Ahora, lo que me llama la atención a mí es la filosofía, y ahí lo entiendo quizás menos. Cierta filosofía, toda la filosofía, uno pudiera creer que a lo mejor en la filosofía justamente se da la posibilidad de un pensamiento libre, un pensamiento alejado del dogma. Tenemos el ejemplo de Nietzsche, lo que pasa es lo siguiente, existencialismo, etcétera, ¿no? Depende, porque uno hace filosofía cuando reflexiona sobre los fundamentos de su quehacer, cuando reflexiona sobre los fundamentos de su pensar. En ese momento hace filosofía. Pero uno puede generar teorías científicas y teorías filosóficas. Y hay una diferencia fundamental. No todo filosofar es hacer teorías filosóficas. Yo diría que Nietzsche no hace teoría filosófica la mayor parte del tiempo. Él hace reflexión filosófica. Es una continua invitación a la reflexión. Ahora, yo pienso que la diferencia entre las teorías filosóficas y las teorías científicas está en lo que el que hace la teoría quiere conservar. El científico, ambos quieren explicar, pero el científico quiere explicar conservando coherencias con la experiencia. Mejor, el que hace teoría científica quiere explicar conservando coherencias con la experiencia, sea científico o filósofo. El que hace teoría filosófica quiere conservar coherencias con principios o nociones fundamentales trascendentes, sea científico o sea filósofo. De la conservación de coherencia con la experiencia resulta una teoría abierta a la reflexión. Del conservar coherencia con principios o nociones trascendentales resulta una teoría negada a la reflexión, porque está centrada en la aceptación de verdades no cuestionables. Entonces las teorías filosóficas en ese sentido son restrictoras, limitan la reflexión, se hacen dogmáticas. Las teorías científicas están abiertas a la reflexión, no son dogmáticas. Sin embargo, los científicos pueden ser dogmáticos. Y en ese sentido, negarle a la teoría científica su carácter no dogmático y hacerlas dogmáticas, porque eso tiene que ver con la emoción. ¿Qué es lo que yo quiero conservar? Entonces un científico puede empezar haciendo una teoría científica y termina siendo una teoría filosófica. De alguna manera hay filósofos que a lo mejor en este siglo han prefigurado esto que usted está diagnosticando acá en su libro, ¿no? De hecho estamos hablando de Nietzsche, también pienso en Kierkegaard, pienso en los existencialistas que centran de alguna manera la reflexión en la experiencia, en lo humano. Sí. ¿Cabría en ellos, se podría decir que sería como una especie de profetas o que están ahí tocando la campana de alerta frente a la cultura patriarcal de alguna manera o no? En algunos sí y en otros no, pero se han encontrado sin darse cuenta con esta problemática de la cultura patriarcal. Yo creo que hay muchos pensadores que han ido en esa dirección. Pero el carácter de su pensar y su desarrollo, en último término, ha estado determinado por su aferrarse o no aferrarse a principios.
el momento en que uno se aferra a principios, cualquiera que estos sean, se acabó la libertad reflexiva. Y esto uno puede ser un científico. Por ejemplo, Einstein. Einstein genera la teoría de la relatividad como una teoría científica. En este proceso cambia la noción de espacio, cambia la noción de tiempo, cambia la noción de gravitación, cambia todo un conjunto de cosas que eran tratadas en la física clásica como principios, como verdades a priori, inobjetables, no había que pensar en ellas, eran así. Muy bien, hace una teoría científica. Pero en sus discusiones con Niels Bohr, en relación al indeterminismo de Heisenberg, hay un momento en que Einstein no acepta eso y dice, Dios no juega a los dados. En ese momento Einstein hace teoría filosófica, porque acepta el determinismo como un principio. Y el resto de su vida está destinado a buscar una explicación cósmica que conserve el determinismo. Está atrapado en eso. Hace muchas cosas bonitas, pero está atrapado en eso. ¿Se atrapa en qué? En un principio, es decir, en algo que restringe la reflexión. O sea que el arte o la creación artística sería una posibilidad de expresión de una sensibilidad no patriarcal mucho más que otras disciplinas, porque el arte... Sería. Ahora, lo que va a pasar es que el arte va a tener los motivos que tenga según el sentir del artista. Y usted se va a encontrar en la trayectoria de la cultura patriarcal de arte que es matrístico y arte que no es matrístico, dependiendo de cómo maneja su temática. Pero el artista, y todos somos artistas, ¿eh? Si no artistas en términos de profesión, todos tenemos la mirada poética que nos permite captar configuraciones de la existencia en un dominio y plasmarlas en otro. Bueno, ¿qué configuraciones miro? ¿Qué hago yo con esa mirada poética? Depende de cómo me muevo yo en mi emocional. Quisiera volver un poco a un tema que me interesa particularmente a mí, que es el tema del misticismo y la religión. Haciendo una síntesis, podríamos decir que el misticismo matriarcal tiene que ver con una religión matrístico, tengo pegada la palabra matriarcal, es un lapso significativo, tiene que ver con la colaboración, tiene que ver con el respeto. En cambio, el patriarcal sería un misticismo o una religiosidad o espiritualidad profética, usted dice ahí, misionera, o sea, que sale a vender la pomada o a imponérsela a otros. La pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente. En su análisis no hay un lugar para el misterio, es decir, usted al determinar la religión, específicamente la religión católica o la religión cristiana, tal como se ha dado en nuestra historia, no deja, o sea, ¿es posible que el misterio entre en la existencia humana? ¿El origen de la religión sea un origen realmente de misterio, de divinidad? Y no necesariamente tenga que explicarse solamente por su origen histórico o cultural. No, yo creo que el misterio está permanentemente presente. Lo que pasa es que las religiones hacen un dogma del modo particular de explicar el misterio del vivir que ellos tienen, los que configuran una religión. Porque en cierta manera la vida en sí es, no la vida en sí, sino que el vivir es misterioso. De la siguiente manera, no misterioso como algo no explicable, pero como algo que uno explica, digamos, la vida y el cosmos, todo uno lo explica con el vivir. Las explicaciones científicas son explicaciones de la experiencia con experiencia. Y la experiencia a uno le surge de la nada, uno se encuentra en las situaciones que en algún momento determinado le llama la atención y quiere explicarlas y entonces recurre a otras experiencias para explicar eso. Es decir, que uno vive, por así decirlo, en el misterio, que la experiencia va surgiendo, uno va viviendo un mundo que va surgiendo así, natural y espontáneamente, y que uno explica con lo que ha vivido ya. El problema con las religiones es que a esa situación de la espontaneidad de la experiencia, le quitan espontaneidad al poner un dogma explicativo en el fundamento del sistema religioso en cuestión, cualquiera que éste sea. Esta cultura patriarcal que estamos viviendo nosotros, es una cultura que estaría llegando a su término, algo pareciera que se insinúa en el libro, que estamos en una suerte como de final o de posible decadencia o agotamiento de este sistema,
por el mismo hecho del sufrimiento, la pobreza que hay en el mundo, la confrontación, el estrés cotidiano, en los distintos niveles se da este sufrimiento derivado de las contradicciones internas de esta cultura. Yo no sé si está llegando a su término. Hay muchos que dicen la cultura patriarcal está agotada, está llegando a su término, una nueva era. Como si estas cosas tuviesen que seguir un curso particular u otro. Yo no pienso así. Lo que yo pienso es lo siguiente. Yo pienso que nos damos cuenta en estos momentos que estamos destruyendo el mundo natural y que esto tiene consecuencias que vemos ahora. Tienen que ver con hambre, con enfermedades, con cambios climáticos, contaminación ambiental, con qué sé yo. Todas estas cosas que hacen que nos preguntemos qué pasa, a dónde vamos. La población de la humanidad está creciendo y nos damos cuenta de que la Tierra de alguna manera no puede armonizar con una población en continuo crecimiento porque lo destruye todo. Nos damos cuenta de eso y nos estamos dando cuenta que esto tiene que ver con ciertos aspectos de la cultura patriarcal. El pensamiento lineal, las actitudes productivas, etc. La negación del humano. Muy bien. Entonces, frente a algunas de estas cosas, los seres humanos en la historia han inventado algunas respuestas como la democracia. La democracia es una ruptura al patriarcado porque abre un espacio para reflexión, rompe la apropiación de las ideas, rompe la apropiación de los temas de la comunidad de modo que estos quedan como propiedad de algunos, de un monarca, de una autoridad X, y genera ciertos mecanismos para que todas las personas tengan acceso al entendimiento, al conocimiento y al manejo de los quehaceres de la vida de la comunidad. Muy bien. Pero al mismo tiempo, vivimos una cultura que valora ciertas cosas que son totalmente contrarias con eso. Por ejemplo, el crecimiento, la producción. Pero la producción, el pensar de que la producción debe estar en continuo crecimiento, es un pensar que lleva necesaria e inevitablemente a la destrucción del mundo natural. Porque hacemos máquinas productivas, y las máquinas productivas son capaces de cambiar el cosmos entero en su producto. Esto es una metáfora, evidentemente. A menos que uno pare la máquina. Entonces, ese acto de parar la máquina es un acto poético. Es un acto inspirado en una cierta concepción que dice, no podemos seguir así. No se trata de crecimiento continuo, se tratará de transformación armónica. Ni siquiera se trata de un crecimiento sustentable. Se trata de una transformación armónica. Ahora, esta democracia que usted describe sería la democracia ideal, utópica, no como se ha dado históricamente. No, claro, por supuesto que sería la democracia utópica, pero es la única que vale la pena. La utopía es lo que uno considera como deseable, y considera como deseable porque tiene que ver con uno. Y uno lo considera como deseable porque tiene que ver con uno, con su infancia matrística. No podemos volver a una vida matrística. No tenemos idea cómo era el mundo natural hace 25.000 años. Hay un estudio de un autor australiano que escribió un libro, desgraciadamente no me acuerdo de su nombre, que se llama Los comedores del futuro. Y los comedores del futuro somos los seres humanos en general. Y hace un estudio de varias colonizaciones que se conocen de lugares como por ejemplo Australia. Australia, los primeros habitantes de Australia llegan hace 60.000 años atrás. Y al llegar ahí se encuentran con un mundo infinito, abierto en su abundancia de una manera total. Es un mundo infinito, una promesa infinita. Pero no tenemos idea cómo era ese mundo porque ha sido completamente alterado. Rápidamente se extingue una cantidad enorme de animales, cambia toda la situación ecológica y el mundo que después los blancos encuentran cuando llegan allá ya no es el mundo original. Es otro espacio de coherencia, se ha transformado de otra manera. Ellos aprendieron a respetar su mundo y a no destruirlo del todo. Pero esa es la actitud nuestra, de que pensamos que el mundo es infinito y no lo es. Yo estaba hace algunos años atrás, no mucho, en Brasil, conversaba con alguien de Brasil sobre la selva y había un claro. Yo le pregunté si había qué pensaba él de la reforestación y la recuperación de la selva. Y me dice, ¿para qué? Si esto es infinito. Y no es cierto. Cada vez que usted piensa que es infinito, poco después se encuentra con que no es cierto, que uno lo destruyó todo y no lo puede recuperar. Entonces lo que yo pienso es que
en este entendimiento de lo biológico, en este entendimiento de los fenómenos naturales, en este entendimiento de la física, nos estamos dando cuenta de que el mundo no es infinito, de que la vida humana transforma y hace el mundo que los seres humanos vivimos. Y ese entendimiento puede llevarnos a salirnos del patriarcado y meternos, de hecho, en una cultura neomatrística. Pero es un acto nuestro, no es un acto que vaya a ocurrir en el fluir, en el bisaterco de la historia. Ahora, ese cambio sería, está como usted lo está planteando, como un proyecto, o sea, un cambio voluntario. Sin embargo, los cambios se han dado, como usted lo decía también en su libro, involuntariamente, digamos, casi inconscientemente. Exacto. ¿Es posible producir un cambio voluntariamente? Si cambia la actitud, si cambia el entendimiento, sí. No va a ser un cambio en el cual nosotros podemos decir de antemano cuáles son las acciones que hay que tener, salvo una que otra que vamos viendo según la circunstancia. Pero lo importante es la actitud con la cual uno hace las cosas, de modo que uno pueda corregir errores. En primer lugar, pueda ver errores, decir esto es un error y estar dispuesto a corregirlo. Y equivocarse tantas veces como sea necesario para encontrar una cierta dinámica de transformación armónica. Leyendo sus libros, El Árbol del Conocimiento, que es un libro que ha sido más divulgado y ha sido más leído, uno último que acaba de salir que se llama De Máquinas y Seres Vivos, editado por Editorial Universitaria, usted parte con un trabajo biológico, ¿no? El trabajo con la vida, Sí. con las células, la base de la vida, digamos, a través de este concepto de la autopoiesis. ¿Fue ese conocimiento o ese descubrimiento de ese concepto, la autopoiesis, el que de alguna manera usted extrapoló para construir ahora esta teoría de Matriarcado? ¿Lo ayudó, digamos, quiero decir, este trabajo biológico para hacer este otro trabajo más bien antropológico, cultural? Ciertamente me ayudó, pero no es una extrapolación de allí. Lo que este trabajo de la autopoiesis hace es contestar la pregunta ¿qué es lo vivo? Y contestarla de una manera que da cuenta de todos los fenómenos biológicos, con independencia de visiones, llamémoslo así, místicas, trascendentes. No de experiencias místicas, ¿no? Sino que de nociones explicativas, trascendentes, vitalistas, de una clase u otra. En el momento en que eso se logra, de una manera definitiva, para mi gusto eso es una respuesta definitiva a la pregunta ¿qué es lo vivo? Usted tiene libertad para perseguir las consecuencias del entender al ser vivo como un sistema autopoyético. Entonces todo esto que tiene que ver con la cultura viene de allí, de la liberación de la reflexión y el entendimiento, y que trae consigo el haber liberado a la mirada biológica de cualquier restricción de un pensamiento trascendente, filosófico o religioso. Porque todo lo que viene después es seguir las consecuencias. Bueno, si los seres vivos son sistemas autopoyéticos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los conjuntos, con los organismos? ¿Qué pasa con las comunidades de los organismos? ¿Cómo surge el lenguaje? ¿Cómo cambian las culturas? Etcétera, etcétera. Quisiera hacerle una última pregunta que siempre hacemos en este programa, una pregunta que a mí me obsesiona y que hemos tenido distintas reflexiones, una pregunta casi cliché. ¿Usted cree en Dios? ¿Es legítima la pregunta? Sí, claro, es legítima. Si vivimos en un espacio de creencia, claro. Pero note usted que la pregunta, ¿usted cree en Dios?, está hecha exactamente en el espacio de creencia. Uno cree cuando no sabe y no tiene fundamentos para lo que dice que cree. Digamos, si yo sé de Dios, no creo en Dios, sé de Dios. ¿Usted sabe de Dios? Y si no sé de Dios, la creencia es una cosa vana y superflua que no tiene ningún fundamento. Yo vivo en el reino de Dios. Muchas gracias, don Humberto, por estar acá en este programa. Los invitamos entonces a ver si podemos cada uno en el privado poder aplicar algunas de las formas matrísticas y poéticas que hemos conversado acá para liberarnos del sufrimiento, la esquizofrenia y el estrés